Eh, Jóvenes, muy buenos días. Hoy día 24 del 6, del 24 de junio. Vamos a comenzar con las clases del módulo 2. ¿Dónde está aquí? Pantalla 2. Este es el texto del módulo 2 y tengo noticias. Lo primero, me equivoqué, este es de contador. No. Ahora sí, este es para informática. Hay ciertas cosas que este semestre no se van a ver, y la primera de ellas es la inducción. O sea, todo hasta la página 10 no se verá, que es toda la parte de inducción matemática. Esto por tema de tiempo y para darle prioridad a otras cosas. Así que la primera parte no se va a ver. Lo que sí se verán serán las progresiones. Las progresiones, en palabras simples, significan un conjunto numérico de números que tienen cierta relación, en la mayoría de los casos. Hay progresiones que no tienen un sentido lógico, pero las que vamos a estudiar sí las tienen. Y estudian cómo son sus comportamientos en cierta cantidad de casos o infinitos. En particular, nosotros los vamos a centrar en dos tipos de progresiones, que son la geométrica y la aritmética. Estas porque tienen aplicaciones a todo lo que es el área comercial. Un área que también ustedes van a tener que estudiar en algún momento. Entonces, lo primero, dentro de las progresiones hay un concepto que se llama sucesión, y sucesión significa un conjunto numérico donde el orden importa porque se hablan de posiciones. Por ejemplo, cuando hablábamos de conjuntos o meros conjuntos, la posición no importaba. Por ejemplo, si un 2 estaba dentro del conjunto, eso no interesaba para saber que el conjunto estaba, o sea, que el elemento existía. En cambio, ahora, como estamos hablando de posiciones, no es lo mismo un 2 en la posición 3 que un 2 en la posición 7, porque son dos posiciones distintas. Porque nuestra idea es generar fórmulas que, dada una posición, nos dé el valor numérico de esa posición. Acá tenemos tres casos. El primero es 5 raíz de 2, pi, 3, 100 y 1/5. Y acá se nos hace imposible saber qué número vendrá a continuación. En el segundo caso, 1, 3, 5, 7, 9, es bastante sencillo imaginarse cuál viene a continuación. ¿Cuál es el número que viene? El 11, muy bien, como dice Matías. Estos son los números impares. En el segundo caso tenemos 1, 3, 9, 27, 81. ¿Cuál vendría después? 243. Muy bien, porque estos son los múltiplos de 3. Entonces, como les decía, en este caso el orden sí importa, o sea que el número 1 esté en primera posición y después venga el 3, ya es un indicio que entre estos dos hay una relación de sumar dos elementos. Que después venga el 5, ya nos confirma muy bien cuál es la fórmula asociada a nuestro problema. Lo mismo pasa con el tercero, el C, que es el 139, que esté primero el 1, después venga el 3, después venga el 9, un indicio que se está multiplicando por 3. ¿Ya? Y está la misma explicación que acabamos de dar. Entonces, notaciones. Cuando solo hablemos de sucesiones, va a tener la siguiente notación. Primero, va a haber un término general, que por lo general vamos a ocupar las letras del abecedario A, B, C, D.
todo esto en minúscula, y abajo va a haber un índice o un número. A este número se le llama subíndice o índice, dependiendo el problema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos A sub 1, que es la primera posición, A sub 2, que es la segunda posición, A sub 3, que es la tercera posición, A sub 4, y así sucesivamente. La notación en términos general corresponde a lo que está acá. Se va a llamar A sub n, y acá se va a decir el n a qué conjunto pertenece. En particular, para nosotros, o el estudio de este curso, nunca vamos a salir de los números naturales. Siempre las posiciones van a estar 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, se entiende que todos los índices son números naturales. Así que simplemente, en muchos de los casos, en realidad casi siempre, si no decir siempre, vamos a ocupar la notación de esta forma, sin indicar a dónde va el n, porque se entiende o se asume que todos los n en este curso van a ser números naturales. ¿Ya? ¿Se entendió eso o no? ¿Dudas? Perfecto. Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar fórmulas. Espera un poquito que me dio tos. Entonces, a la fórmula la vamos a llamar A sub n, porque el n va a ser la posición que nosotros vamos a valorar. Por ejemplo, la fórmula que aparece acá, que es 1/2, 2/3, 3/4, la fórmula en general es esta. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, quiero saber cuánto vale la tercera posición. La tercera posición, recordemos que es 3/4. Pero acá en la fórmula, lo que hago es valorar el n, el n en 3. Entonces me quedaría 3 partido por 4, porque es la posición partido por la posición más 1. Que efectivamente esta es la tercera posición. Si yo quiero saber la posición 100, sería valorar n cuando vale 100. O sea, es a sub 100. Y en este caso diría 100 partido por 101. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 1/3, 4/5, 9/7. Y nos piden encontrar el séptimo término. ¿Cómo haríamos esto? El séptimo, ¿verdad? Correcto. Primero, ¿cuál es la fórmula asociada a esto? N numerador. partido en n más 1. No. Veamos. N partido por n más 1. ¿La de acá? ¿Sí? Ah, no, esa no. Ah, estaba hablando de la otra. No, no. A ver, esa. Primero, los numeradores. ¿Cómo se mueven? Del 1 al 4. Del 4 al 9. ¿Cuál sería el siguiente numerador? Aquí Rodrigo dice la siguiente fórmula. N cuadrado partido por n más 2. Probemos. Para n, cuando n vale 1, nos quedaría 1 al cuadrado partido por 1 más 2 es igual a 1/3. Pero igual el primer término estamos bien. Cuando n vale 2, nos quedaría 2 al cuadrado partido por 2 más 2. O sea, nos quedaría 4 partido por 4 y eso vale 1. Que no. Debería dar 4/5. Volvamos. Arriba, los numeradores. Del 1 al 4, del 4 al 9.
¿Cuál debería ser el siguiente término? ¿7? El 16. 16. 16, ¿por qué? Porque se le va aumentando a números impares. Del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al 7. Perfecto. Y abajo, ¿qué número vendría? El 9 ¿Por qué? va aumentando de 2 en 2. Muy bien. Después vendría entonces, ¿cuál? Y sería 11. ¿Y arriba? ¿Cuál es el 25. 25. Este es el A sub 1, este es el A sub 2, este es el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5. Entonces, ¿cuál sería la fórmula general para esto? Ideas. Rodrigo Martínez lanza esta. N cuadrado partido por 2n más 1. Arriba está correcto. Tenemos el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Ningún problema. Y abajo sería 2n más 1. Esta fórmula, ¿alguien la conoce? ¿Cómo se llama esta? ¿No? Este es el número de los números impares. Todo número impar se puede escribir de la fórmula 2 por n más un número impar. En este caso es el 1. Tenemos 3, 5, 7, 9, 11. Está correcto. ¿Cuánto? Esta es la fórmula que nos da cualquier posición de nuestro ejercicio. Y en particular nos están pidiendo el séptimo, entonces tendríamos que evaluar en A sub 7. Sería 7 al cuadrado partido 2 por 7 más 1. O sea, sería 49 partido por 14 más 1. Y es 49 partido por 15. Y este sería el séptimo término. ¿Dudas, consultas? Jóvenes. No pregunto, perfecto. Aquí voy a dar algo que está fuera del curso, pero siempre me ha gustado explicarlo. Existe un libro que se llama Demostraciones sin palabras, que aparecen demostraciones matemáticas como conocidas, tipo el teorema de Pitágoras, teorema de Euclides y esas cosas, pero solo con dibujitos. Y en una de sus páginas aparece el dibujo que estoy haciendo en la pizarra. Y esto tiene que ver con la observación que dio uno de sus compañeros, que arriba lo que se hace es sumar números impares. En este caso, lo que aparece acá es la demostración de por qué un número al cuadrado corresponde a la suma de números impares. Por ejemplo, del 1 al 4 se suma 3, del 4 al 9 se suma 5, del 9 al 16 se suma 7, del 16 al 25 se suman 9. Y entonces ve por esto. Aquí hay 1,
aquí tenemos 2 por 2, son 4 elementos, pero es 1 más 3. Esto de acá es un cuadrado del lado 3 que tiene 9 elementos, que es 1 más 3 más 5. Esto que está acá es un cuadrado del lado 4, o sea, hay 16 elementos, que corresponde a 1 más 3 más 5 más 9. Y así se puede hacer sucesivamente hacia el infinito. O sea, esta idea de sumar números impares que generen cuadrados se puede hacer de esta representación gráfica. ¿Bonito? Ahí tienen algo con qué conversar cuando estén coqueteando a alguna persona. Y dicen, oye, yo sé la demostración gráfica de por qué la suma de impares da un número al cuadrado. Entonces ahí ganan puntos con su futura pareja. Ahí está lo que habíamos dicho. Una charla de ascensor, muy buen. Ahí puede ser. En otro caso, por ejemplo acá, en el ejemplo aquí ya nos dan la fórmula general y lo único que tenemos que hacer es simplemente evaluar para distintos valores. Aquí simplemente lo que se hace es evaluar n cuando vale 1, 2, 3 y 4, porque nos piden los 4 primeros términos. En fin, todo lo que vimos anteriormente, tristemente, no lo veremos en este curso. Eso es teoría de números, son bastante entretenidos de hacer, pero por cosa de tiempo y por cosa del programa, nos vamos a enfocar a dos progresiones que mantienen esta estructura, pero son las aritméticas y las geométricas. Las anteriores también es un estudio de la matemática, pero, insisto, en este curso no se verán. Ahora, antes de comenzar con toda esta parte de las progresiones, cosas que tienen que tener claro. Primero, uno, deben tener ahora una hoja de resumen, muy similar a lo que se hizo con la parte de lógica, porque esta parte tiene muchas fórmulas y constantemente vamos a ir volviendo a estas fórmulas. En particular, nosotros vamos a ocupar 6 fórmulas de progresión aritmética y de progresión geométrica. Evidentemente, para resolver un ejercicio no las vamos a ocupar todas, pero vamos a ir invocándolas de a poco a medida que lo necesitemos. Así que ahora podrían dejar una hoja aparte para poder tomar esos apuntes. Lo otro, existen muchas fórmulas, o sea, muchas formas, disculpen, no, las fórmulas son la única, pero muchas formas de resolver todos estos ejercicios. Lo que sí, nosotros vamos a ver una forma, que es la que yo encuentro que es la mejor, pero si usted encuentra otra forma de resolverlo a través de, no sé, videos de YouTube, libros, o que usted ya conocía desde antes, siéntase libre de ocuparlo y no hay ningún problema en que lo ocupe. Simplemente yo voy a enseñar la que yo creo que es la más general y la que más van a entender todos de una manera más simple. El problema de este teletrabajo es que hay que tratar de simplificar todo porque no es tan sencillo explicar las cosas de esta forma. ¿Ya? Incluso ahí el libro, o sea, la Biblia lo resuelve de una forma y yo lo resuelvo de otra forma, porque yo considero que no es la mejor para poder llegar a la mayor cantidad de público. ¿Ya? Teniendo eso claro, comenzamos. En progresión, o sea, en las progresiones que vamos a estudiar, tanto la geométrica como la aritmética, se van a separar más que nada por el nombre. Cuando hablamos de aritmética, corresponde a la parte más simple de la matemática, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, cuando hablamos de aritmética, significa que estamos sumando una constante. Por ejemplo, los números naturales, para crearlos, lo que se hace es estar sumando 1 constantemente.
Porque tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Y lo que se hace es pasar de la primera posición, se le suma 1. A la siguiente posición se le suma 1. A la siguiente posición se le suma 1. Y así sucesivamente. Cuando encontramos una progresión que se comporta de esa forma, o sea, la separación entre uno y otro es una constante que se está sumando todo el rato, se llama que es progresión aritmética. Otro ejemplo pueden ser los números pares o los números impares, que la separación entre uno y otro es sumar 2. También están los múltiplos, por ejemplo, los múltiplos de 5, los múltiplos de 7, porque al pasar de un múltiplo al otro, lo que se hace es sumar la constante que se está estudiando. Por ejemplo, múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20, es sumar 5 constantemente a la posición anterior. Cuando nosotros hablemos de progresión aritmética, entonces va a aparecer un concepto que es la suma constante de un elemento, y este elemento se llama diferencia, y nosotros lo vamos a tomar como la letra B. A todo esto, esta es la fórmula general o su estructura, pero no es la que vamos a ocupar en nuestro estudio, sino que vamos a ocupar una más simplificada, pero esta es la general. O sea, es la posición siguiente se obtiene con la anterior más una constante. ¿Cuál es el problema de esta fórmula y por qué no la ocupamos? Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando los números naturales, que sabemos que su fórmula es simplemente n, pero para llegar, por ejemplo, al número 100, y yo ocupo la estructura que está puesta acá, o sea, la de a sub n es igual a la anterior más b, para llegar a la posición 100 tengo que calcular la 1, después la 2, después la 3, la 4, y así sucesivamente hasta llegar a 100. Lo cual es un trabajo totalmente innecesario. Lo que a mí me interesa es tomar el valor, la posición, evaluarlo y obtener inmediatamente su valor. Así que, insisto, esta fórmula no la vamos a ocupar porque es bastante trabajosa, sino que vamos a ocupar una que es más simplificada. Veamos un ejemplo de una progresión aritmética. Tenemos menos 5, menos 2, 1, 4, 5, perdón, 7 y 10. Acá, para pasar de uno a otro, se suman 3 unidades. Del menos 5 se pasa a menos 2, después al 1, después 4, y así. Lo que vendría sería 13, después 16, 19, y así sucesivamente. Una observación, cuando se nos da una progresión aritmética, o sea, las posiciones como tal, para obtener el valor de la diferencia, basta con restar dos elementos que sean consecutivos. O sea, por ejemplo, la tercera posición menos la segunda posición, en este caso sería 1 menos 2, o sea, menos 2 nos daría 3 positivo, 4 menos 1, 3 positivo, 7 menos 4, 3 positivo. O sea, siempre cuando usted resta una posición menos su anterior, siempre nos va a dar la diferencia. Aquí también está explicado. Una parte clave es también saber cuál es el primer término, porque eso es lo que vamos a ocupar más adelante. Aquí está la explicación de cómo se llega a la fórmula más simplificada, que es la que está acá abajo. Así que esta es la primera fórmula que tienen que anotar. Como una ayuda, podrían anotarla así, como PA, que es progresión aritmética, y término general y anotarlo de acá. El A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Eso como que le recomiendo ir anotándolo de esta forma el resumen. ¿Ya? Cópielo por mientras y lean un poco esto y lo comentamos en unos 5 minutos. Alberto, ¿puse a grabar o no puse a grabar? Ah, sí estoy grabando. Me he asustado. Va contra la idea, sí. A veces hay que luchar contra los conceptos instaurados por el sistema.
lean esto y lo comentamos. ¿Ya? Veamos. La idea es escribir todo en función del primer término y la diferencia. Como podemos ver, el segundo término corresponde al primero más la diferencia. El tercer término es, por la fórmula general, el segundo más la diferencia. Pero ya sabemos que el segundo corresponde a el primero más la diferencia. Así que hacemos el cambio de este por el anterior y nos quedaría el a sub 1 más diferencia, o sea, a sub 1 más 2 veces la diferencia. El cuarto término, por término general, sería el anterior, o sea, el a sub 3 más la diferencia. Pero ya hemos descubierto que el a sub 3 corresponde a el primero más 2 veces la diferencia. Así que haciendo el cambio, nos quedaría que el a sub 4 es el primero más 3 veces la diferencia. Y así sucesivamente se va haciendo que cualquier término se puede escribir en relación al primero más la diferencia. Por lo cual aparece la fórmula que está acá. Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, el cuarto término se le suma 3 veces la diferencia, al quinto término se le suman 4 veces la diferencia, o sea, siempre es la posición menos 1 por la diferencia. Propiedades. Cuando la diferencia es positiva, evidentemente la progresión es creciente, o sea, va subiendo de valor en valor. Cuando la diferencia es negativa, va decreciendo. Cuando la diferencia vale 0, es constante, y en realidad nunca vamos a estudiar ese caso, porque lo interesa que exista algún tipo de variación. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, tenemos el 1, el 3 medios, el 2, el 5 medios, y así sucesivamente. Para encontrar la diferencia, basta con restar dos términos consecutivos, o sea, por ejemplo, aquí podríamos tomar la segunda posición con la primera, o sea, 3 medios menos 1, y eso nos da 1 medio, o 2 menos 3 medios, sigue dando 1 medio, todo el rato es constante el 1 medio. Y la primera posición vale 1, por lo tanto, si hacemos el cambio, nos quedaría que el término final sería la primera posición, que vale 1, más n menos 1 por 1 medio. Haciendo la reducción, nos quedaría que el término final sería n más 1 partido por 2. Y aquí tenemos un ejercicio que el que lo quiera hacer, lo puede hacer sin ningún problema. Y nos está quedando poca clase, ya se nos está acabando. A ver, empezó esto. Estamos justito en la hora. Le expliqué una vez cómo se calculaba la suma de 1 hasta 100 que hizo Gauss o Euler, no me acuerdo de la suma de 1 a 100. Y esto fue hecho por Gauss. ¿Le expliqué cómo se hacía eso, no? No, la suma de términos consecutivos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 100. ¿Qué? Eso. ¿Pero le conté la historia? Sí. Correcto, Rodrigo, eso es exactamente 1050. O sea, 50. Ya. Con eso entonces terminamos la clase del día de hoy. Primero, antes de comenzar eso, porque vamos a terminar, anoten la fórmula, que es la que está acá abajo. Esta es suma de términos consecutivos de una progresión aritmética.
Entonces, en la historia de la matemática existen grandes matemáticos. Al igual que en la historia, después en 100 años más, se va a hablar de los grandes informáticos. En particular, ¿alguien me puede mencionar de algún informático famoso? ¿Y por qué, evidentemente? Linus Torvalds es un informático famoso. Muy bien, ¿por qué Linus Torvald es un informático famoso? Porque, o sea, inventó Linux basado en Unix. Correcto. O sea, creó un sistema operativo basado en Unix y generó Linux, que era un sistema gratis en el momento en que no existía algo así. ¿Alguien más conoce algún informático que sea famoso y por qué? Mark Zuckerberg, aunque es programador, o sea, terminó hace poco su universidad. Sí, pero fue dado por, ¿cómo se llama la frase? Cuando usted no la termina, pero se la dan igual. Pues gracias, parece que es la frase. Muy bien, ¿por qué Mark Zuckerberg es un informático famoso? Por ser creador de Facebook. Muy bien. La red social hasta el momento más grande del mundo, donde se maneja la mayor cantidad de datos y que supuestamente manipula mucha gente para que vote por algo más. O sea, por alguna cosa u otra. Por último, tercero, con esto ya acabamos. ¿Quién me dice otro informático famoso? Anonymous. No, porque eso no es un informático famoso. Es una red. Guido van Rosen, diseñó el lenguaje de programación Python. Muy bien. A ese no lo conocía. Bueno, y hay otro caso más. Aaron es Swart. Nunca he podido leer eso. Es Swart. En creador de Reddit, no sé si fue solamente Aaron, sino que fueron como varias personas. Y Aaron fue como la cara visible del tema. Eso fue su idea, pero no fue el programador o como el único que estuvo dentro de la idea. Pero también es famoso. Bueno, hay hartos más, por ejemplo, el Richard Stallman. Eso no sé quién es. Me parece que el que puso el control B, control C de los atajos rápidos, ¿no? Richard Stallman. Generó el sistema operativo GNU. Muy bien. Ese no lo conocía, ese es nuevo. Sí. De GNU y de Python, eso no lo sabía. En fin, entonces, en cada área del estudio de la ciencia siempre van a existir referentes en esta. En particular, en Gauss es uno de los referentes más grandes que existen de la historia moderna de la matemática, junto a la familia Bernoulli. Son personas que se metieron en todo de lo que hay en la matemática. O sea, ellos eran expertos en estadística, cálculo, álgebra, lógica, en todo. La diferencia está en que Gauss era una sola persona y los Bernoulli eran una familia o sea, una familia de matemáticos. O sea, los Bernoulli eran como 12 o 13. En cambio, Gauss era solamente Gauss. No había otra persona que lo ayudara ni esas cosas. Entonces, el problema estaba que Gauss, cuando nació en una familia muy pobre, entonces no tenía los recursos para poder llegar a ciertas zonas de Inglaterra a estudiar, por lo cual tenía que venderse un poco su figura para que personas con dinero les pagaran su estudio. Algo que se hace muy comúnmente y ahora ha ido cambiando un poco el tema con las redes sociales, pero es como el sistema de becas, pero dado a la antigua. O sea, si tú eres, entre comillas, un poco famoso, siempre existía una persona que te apadrinaba. Entonces, se habla que Gauss, que tenía alrededor de 10 años, era un chico muy inquieto, y su profesor de ese entonces
estaba muy aburrido de él, porque siempre hablaba mucho, interrumpía las clases y todas esas cosas. Así que para que se aburriera, le dijo, ponte a sumar los números del 1 hasta el 100. Y Gauss, en menos de 5 minutos, le dijo, la respuesta es 5050. Entonces el profesor se asombró un poco y le dijo cómo había llegado a tal hecho. Disculpen. Y Gauss le dijo, bastante simple, se dio cuenta de lo siguiente. Si ordenaba los números, 1, más 2, más 3, más 4, más 97, 98, 99 y 100. Y después lo ordenaba de forma inversa. 100 más 99, más 98, más 97, más 4, 3, 2, 1. Y sumaba verticalmente, siempre le daba 101. Entonces, 100 más 1, 101. 99 más 2, 101. 3 más 98, 101. Más 4 más 97, 101. Más 101, más 101, más 101, más 101. O sea, estaba sumando 101 100 veces. Pero, como sumó 2 veces lo que él quería, lo partió por 2, o sea, esto le da 5050. Y con este solo hecho y lograr explicar esta metodología de suma, se generó la fórmula que está acá, que no era antes conocida. Esto es consecuencia directa del razonamiento que está acá. Y ya mañana vamos a verlo rápidamente por qué viene esta cosa. Así que Gauss, siendo un niño, se dio cuenta de una estructura para poder sumar números consecutivos y generar un resultado que sea rápido. Y gracias a eso logró mucho dinero, o sea, en esa época ahora sería poco dinero, y logró estudiar y ser uno de los grandes matemáticos que cambió la matemática para todos. Debe haber una película, yo no conozco si existe una película como tal de este hecho o de la historia de Gauss, eso ahí no lo sé, pero además que tiene que haber alguna película. La que sí está la de Ramajadeda, que es, ¿cómo era? Estaba en Netflix, el nombre que contaba hasta el infinito o algo así. Que es súper triste la historia. El infinito. Se llama El límite del infinito, no. ¿Dónde está? Inquebrantable, Dark, Rodrigo Alto. Estaba Jeremy Iron. Películas. O sea, midiendo el mundo, la misión del mundo, no, se llamaba algo del infinito, que era la historia de un... ahí está, el hombre que conocía el infinito. Profe, ya no va a pasar más materia entonces. No, no me maté por hoy día. Ya vale, hasta luego, nos vemos mañana. Nos vemos. Que esta es una película muy buena de matemático. Es triste, sí, es como para verla un día como con lluvia, ahí con su chocolatito caliente, ve esta historia y se abriga debajo de su frazada.
Historia sobre, bueno, una historia muy buena, que está acá, que se llama Los Piratas de Silicon Valley. Esta está gratis. Que es la historia de cómo se creó Silicon Valley, que es como la parte de toda la historia de la informática. Es muy buena esta historia. Parece que ya no está gratis, pero antes estaba gratis. Ya está. Para que en depresión, sí. Pero tiene que estar tapadito con una frazada así. Eso es el toque, que es lo que evita que caiga en depresión. Bueno, ahora, si le pone un gato encima, ahí no sé, ahí está jugando al límite. Ahí, pero solo con la frazada ahí evita la depresión. ¿Google Videos seguirá todavía? No, ya no existe. Así que, jóvenes, eso. Mañana continuamos entonces con estas cosas. Tienen que seguir leyendo la Biblia, tarea para ustedes. Y mañana vamos a hacer un par de ejercicios de la progresión aritmética. Ya, jóvenes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao.